Y yo quiero comenzar en esta mañana con una pregunta. ¿Es posible para el ser humano relacionarse con Dios? ¿Es posible eso? Esta no es una pregunta fácil de contestar. Dios es real, Dios existe, aunque algunas personas nieguen su existencia. Y el Dios que se revela a nosotros en la Biblia no tiene el más mínimo interés de probar que Él existe. Dios no quiere convencer a la gente de que Él es. Sencillamente Dios habla, Dios actúa y Dios se comunica con la humanidad. Si la gente escucha o no escucha, eso es otra cosa. Pero Dios no está tratando de convencernos de que Él existe. Sencillamente Dios habla y espera que nosotros respondamos. Hay seres humanos que no se interesan por las cosas espirituales, que nada más piensan en lo que se acaba. El apóstol Pablo los describe como personas cuyo Dios es el vientre, viven para comer, viven para su pancita. Y esas personas no disciernen las realidades espirituales. Pero cuando usted busca de Dios, ¿sabe lo que ocurre? Cuando usted busca de Dios, hasta en el silencio de la noche usted puede escuchar la voz de Dios. Amén. Y hasta en un paisaje hermoso que usted mire, con detenimiento, usted puede encontrar la voz de Dios y puede encontrar mensaje de Dios para nosotros. Y aún así la pregunta persiste. ¿Es posible relacionarse con Dios? Y la Biblia contesta esta pregunta con un rotundo sí. Sí es posible relacionarse con Dios. Y la Biblia nos explica cómo es posible que una persona o aún un pueblo, una comunidad, pueda establecer una relación sólida con el Dios de la vida. Dios se relaciona con la humanidad de una manera particular, por medio de alianzas y pactos. Así es que Dios se relaciona con nosotros, por medio de alianzas y pactos. Podemos definir un pacto como un acuerdo, es un tratado, es un convenio entre dos partes. Y cada una de esas partes entra en este acuerdo para beneficio mutuo. No es que una persona tiene todos los beneficios y la otra persona tiene todas las responsabilidades. Eso no es un pacto. En un pacto de verdad, ambas partes se benefician. Ambas partes entran en esta alianza o en este pacto y establecen una relación de reciprocidad. Reciprocidad. Donde tú actúas en beneficio mío y yo actúo en beneficio tuyo. Donde yo tengo unas responsabilidades y tú tienes otras responsabilidades. Donde tú tienes derechos y yo tengo derechos. Y las partes aceptan cumplir con esas estipulaciones. Pero para que el pacto sea efectivo, es importante que las partes entren en el mismo de manera libre y no obligado. Si no, el pacto no tiene validez. Si usted me firma un contrato, mientras yo le pongo un puñal en el pecho o una pistola en la sien, pregúntale a la gente que sabe aquí de leyes que ese contrato no es válido en corte. Dios por eso no nos obliga a entrar en una relación con Él. Dios nos invita a entrar en una relación con Él. La Biblia emplea la palabra alianza o pacto para describir la forma como Dios se relaciona con la humanidad. Y lo hace en ambos testamentos. En el Antiguo Testamento es la palabra hebrea berit. En el Nuevo Testamento es la palabra griega diatheke. Y la imagen de una alianza proviene de la política antigua, de los tiempos antiguos,
donde una persona entraba en un convenio con alguien más fuerte, o un pueblo entraba en convenio con un pueblo más fuerte, y se establecía una alianza para beneficio mutuo, donde la persona más fuerte protegía a la más débil, pero la persona más débil entonces le proveía unos servicios a la parte más fuerte. Y el pacto unía a ambas partes en una relación de fidelidad mutua y en una relación de amistad sincera. Los pactos se establecían por medio de ceremonias. Y esas dos partes intercambiaban juramentos. Por lo regular se llevaba a cabo el sacrificio de algún animal y se derramaba sangre, porque la sangre representa la vida. O sea que se validaba el pacto con la vida. También se estipulaban bendiciones, las bendiciones que recibiría aquellos que permanecieran fieles al pacto, y se estipulaban unas maldiciones para aquellas personas que fueran desobedientes, infieles y que traicionaran el acuerdo. La infidelidad es el más grave crimen en la Biblia, porque la infidelidad invalida el pacto. Ser infiel a Dios invalida el pacto. La Biblia describe a Dios como el Dios del pacto. Mientras otros pueblos tienen dioses de los árboles, los ríos, el mar, el trueno o el sol, el Dios que se revela en la Biblia es un Dios que hace pactos. Este Dios rechaza esas descripciones míticas o naturalistas y se presenta como un Dios personal, un Dios que se relaciona, que habla, que escucha, y un Dios que desea entrar en una estrecha relación con cada uno de nosotros, con cada persona en particular y con la humanidad en general. Nosotros podemos afirmar que el pacto es uno de los conceptos teológicos más importantes de la Biblia hebrea, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y que la idea de que se puede establecer un pacto o alianza con Dios es el punto de partida del pensamiento religioso, social, ético y moral de la tradición judeocristiana. La Biblia describe cómo Dios hizo pactos con muchas personas y con el pueblo de Israel en general. Dios entró en una relación de pacto con Adán, quien violó ese pacto. Dios entró en una relación de pacto con Noé, quien también violó ese pacto. Dios entró en una relación de pacto con Abraham, que a pesar de su flaqueza fue fiel al pacto. Dios entró en una relación de pacto con Moisés, que a pesar de sus debilidades fue fiel al pacto. Y Dios entró en una relación de pacto con David y su descendencia. Dios entró también en una relación de pacto con Israel. Cuando usted lee el capítulo 19 del libro del Éxodo y se habla de cómo el pueblo está frente a un monte y Dios habla y le dice al pueblo que Él los va a hacer reyes y sacerdotes si son fieles. Y cómo hay manifestaciones sobrenaturales que validan el pacto. Y después que Dios le da los 10 mandamientos. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, Dios es el Dios que hace pactos. El texto que leímos como base para nuestro sermón es un texto que no necesita mucha explicación. Hay textos bíblicos que tienen luz propia. Y este es uno de ellos. Aquí vemos cómo Dios establece un pacto con Noé. Si usted recuerda, Noé fue este señor que fue fiel a Dios
en un mundo donde toda persona se había extraviado menos él. Y Dios le dice una locura y le dice que comience a hacer un barco enorme en medio de la nada. Y él sigue haciendo ese barco y la gente burlándose de él. Y él empieza a decir que el mundo va a acabar por medio de una catástrofe. Y la gente se reía de él. Hasta que empiezan a aparecer animalitos de todas partes del mundo y se meten en el barco. Y empieza a llover. Y aun cuando empieza a llover, la gente sigue burlándose de Noé y de su familia. Hasta que Dios cerró la puerta. Y después que Dios cerró la puerta, aquellos que se burlaban rogaban que les permitieran entrar, pero perecieron. Después de una larga odisea que destruye el mundo conocido, que inunda todo lo que existe, cuando las aguas bajan, ¿qué encontramos? Cuando las aguas bajan, encontramos el mundo con una sola familia, la familia extendida de Noé. Encontramos el mundo con una sola familia, la familia extendida de Noé. Y la gran pregunta es, ¿y esto va a volver a pasar? Y Dios establece un pacto con Noé y le dice, miren, yo voy a establecer mi alianza con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que están con ustedes y que salieron del arca, aves y animales domésticos y salvajes, y con todos los animales del mundo. Mi alianza con ustedes no cambiará, no volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Esta es la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes y con todos los animales. He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal de la alianza que hago con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces me acordaré de la alianza que he hecho con ustedes y con todos los animales, y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza que he hecho para siempre con todo hombre y todo animal que hay en el mundo. Esta es la señal de la alianza que yo he establecido con todo hombre y animal aquí en la tierra. Así habló Dios con Noé. Mientras estoy leyendo este texto, la lluvia terminó y ha salido el sol, y probablemente en el cielo hay un arco iris, como si el Señor estuviera comentando este sermón. Mis buenos hermanos y hermanas, este texto nos presenta de manera extraordinaria cómo Dios se relaciona con la humanidad por medio de pactos y alianzas. Entienda bien, el Dios soberano, creador de cielo y tierra, el todopoderoso que todo lo puede, desea tan intensamente relacionarse con nosotros que está dispuesto a darnos derechos y asignarse a sí mismo responsabilidades para entrar en un pacto con nosotros, sencillamente porque quiere bendecirnos. El estudio del concepto del pacto es una buena noticia, mis hermanos y hermanas. Es una buena noticia. Dios desea entrar en una relación de pacto con usted. Dios desea establecer un pacto con usted. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Dios lo ha revelado. Si usted lee la epístola a los Hebreos, la epístola a los Hebreos nos describe a Jesús como aquel que es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Aquel que establece un nuevo pacto, una nueva alianza, validada no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Dios desea entrar en una relación de pacto.
que le da a usted beneficio. La presencia de Dios, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, la vida perdurable. Pero también nos asigna responsabilidades. Buscar de Dios, adorar al Señor, vivir en santidad. Y Dios reclama derechos sobre nosotros. Reclama el decir que nosotros le pertenecemos, que somos su pueblo. Y se asigna la responsabilidad de velar por nosotros, cuidarnos y bendecirnos por siempre. Qué hermosa oferta de salvación la que Dios nos da hoy. Si usted no ha entrado en este pacto, Dios desea que usted entre en ese pacto. Hay espacio para usted en ese pacto. Usted puede venir a estar bajo la cobertura de ese pacto, del pacto de vida que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Si usted escucha hoy esta oferta, no endurezca su corazón.